Buenas tardes, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Quiero nuevamente darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia, ¿verdad? Ya que a través de su misericordia podemos compartir y podemos leer su palabra, que es lo más importante que todo cristiano debe de tener en su corazón, su anhelo de querer leer la palabra de Dios y al mismo tiempo oír la palabra de Dios. Hay un pasaje que nos dice que nosotros tenemos que trabajar, nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Trabajad por el pan que a vida eterna os llevará. Esto es algo que debería de tener todo aquel que quiere un día abrir sus ojos en la presencia de Dios y conocer a su Creador, conocer a su Señor, conocer a su Dios. Porque solo un Dios hay. Y es lo que nosotros debemos de entender. Solo un Dios hay. Nosotros debemos de anhelar su palabra, trabajar por ese pan que a vida eterna nos va a llevar. Y si no nos estamos esforzando, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque estaríamos en manos de cualquier persona que quiera distorsionar lo que está escrito. Lo que está escrito es lo más importante. No lo que digo yo, no lo que yo pienso, sino lo que está escrito. ¿Pero de qué manera? Como está escrito. Pero un versículo no puede ser una doctrina. 2 versículos tampoco. Tiene que ser de una o de otra manera confirmada. Dios siempre ha confirmado su palabra. De una o de 2 maneras. Un versículo no es doctrina. Comenzando de ahí y partiendo de esto, de veras, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a través de su palabra nuestros ojos se van a abrir. Pero es menester de cada uno esforzarse en leer lo que está escrito. Es necesario que cada uno que quiera buscar de Dios le busque como está escrito. Pero para poder saber lo que está escrito, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar las escrituras. Porque no les dijeron a ustedes ni a mí, ni está escrito en la Biblia. Ay, no se preocupen, yo voy a levantar a un siervo mío y él que les hable de Dios. O él les va a hablar de mí. No, la Biblia dice que nos ha hablado por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Y no hay palabra más profética que la que ya está escrita, a la cual hacemos bien en estar atentos. Como a una antorcha, siempre va a ir este pasaje como una reflexión en cada vez que podamos recordarnos lo maravilloso que es la palabra de Dios. Porque si no tenemos ese cuidado de la palabra de Dios, permítame, hermanos. Permítame, perdone. Bueno, ahí estoy. Si no tenemos ese cuidado de la palabra de Dios, cualquiera nos va a engañar. Cualquiera nos va a hacer creer que lo que nosotros estamos viviendo puede ser un falso amorío. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre os amará. Esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender, porque escrito está. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para poder creer, como dice la Escritura, tengo que leerla. Este es el gran problema. Pasamos en un televisor horas y horas y horas y no hemos podido agarrar una Biblia. Hay que nos predique el hermano. No hagamos eso. Anhelemos la palabra de Dios en nuestros corazones, anhelemos a Dios, porque Dios es la palabra. Usted dice que ama a Dios y aborrece lo que está escrito, usted no ama a Dios. El que, oiga lo que está escrito en un Proverbios, más adelante lo vamos a leer. Pero dice que el que rehúsa a oír, ¿cuánto nomás a leer? La ley de Jehová
hasta su oración es abominable. ¿Cómo es posible que si nosotros decimos que amamos a Dios, no podamos dedicar un tiempo a la lectura? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. A uno les falta conocimiento y a otros han desechado el conocimiento. Porque así dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio y me olvidaré de ti y de tus hijos. No pensemos, hermanos, que nosotros, no, yo ya fui bautizado. Primero, ese es un tema muy importante, en nombre de quién fue bautizado. Primer lugar. Segundo, no piense usted que como está escrito, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Así está escrito y así es. Pero ese creer es en lo que está escrito y eso cada día me va a enseñar a mí que yo no lo sé todo. ¿Cuánto me hace falta a mí leer? ¿Cuánto me hace falta? No pensemos que por un pasaje o 2 o 5 que ya estén en nuestra cabeza ya conocemos a Dios. Tantas cosas que hay. Si usted hoy va a leer un pasaje, le apuesto, no porque haya que apostar, sino que le digo que si usted le pone atención, Dios le enseña algo nuevo hoy. Aunque usted ya lo haya leído 1000 veces este mismo pasaje, Dios siempre nos va a ir enseñando su voluntad. Vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a compartir y a leer. Vuelvo a repetir, valdría la pena que si usted puede apuntar los versículos o jalar su Biblia y vaya leyendo conmigo. Así nos están diciendo, es que Él los quiere engañar, que no sigan doctrina de hombres, porque hay unos que andan engañando, que hay que hacerle caso a lo que está escrito. Por eso venimos hablando lo que está escrito. Con más razón, venimos rogándole a Dios poder hablar de Él. Dice que unos son vasos de honra y yo quiero ser un vaso de honra en las manos de Dios. Pero para eso me tengo que apoyar ¿en cuál? En lo que está escrito. Y en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del único y sabio Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer un par de pasajes. Estoy leyendo Colosenses capítulo 3, versículo 16. Oiga lo que está escrito, pero antes de eso vuelvo a recalcar. ¿Cómo es posible? Y hago no estoy enojado, pero solo hago una mención de algo que he visto. Hay personas que yo he estado etiquetando después que predico, personas que no me conocen, y las he etiquetado tal vez al azar, porque yo tampoco las conozco. Bueno, la mayoría de ellos no las conozco, pero yo he revisado a ver si aguardan, si permiten por lo menos un día para que sus contactos oigan esta palabra. Y Dios bendiga a esas personas que han permitido por lo menos un día esta palabra en sus muros. ¿Qué de daño les va a hacer? Si no predicara yo conforme está escrito, yo les digo yo mismo, no me escuchen. Porque si no, yo los estaría condenando y me estaría condenando a mí mismo. Pero Dios bendiga a todas esas personas que no me conocen y que las he etiquetado y ahí están esas prédicas, allí en su muro. Le ruego, se lo suplico, que si usted no quiere escuchar esta palabra y le estoy ofendiendo con etiquetarlo, le suplico que me perdone. No es mi anhelo ofenderlo, pero sí le suplico que si usted no quiere entrar al reino de los cielos o no quiere escuchar la palabra de Dios, deje que otros lo hagan, por lo menos un día. Y después bórrela si quiere, si es tanto que le ofende las cosas de Dios, un día. No vaya a ser que usted realmente un día se vaya a lamentar de no querer amar a Dios con todo su corazón. Yo les digo algo. Me he puesto con tanta tristeza que personas que se dicen que son cristianas han borrado las reflexiones. Otras ni los escuchan. La verdad, yo necesito escuchar la voz de Dios, trabajar por ese pan que a vida eterna me va a llevar, escudriñar las escrituras. Pero muchos ni las quieren leer,
ni la quieren oír, pero sí van a querer salvación. Esto va a ser difícil. No porque yo lo diga, no porque yo esté enojado, no. Pero me da tristeza que personas que no me conocen, personas que no sé yo si son cristianas o no lo son, están poniendo las reflexiones y las están compartiendo. Y a las personas que yo les he mandado con todo mi corazón para que oigamos la voz de Dios, las están quitando de sus muros. Es triste y lamentable. Y disculpen, tenía que decirlo porque lo tenía que decir, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y está escrito de esta manera. La palabra de Cristo, oiga, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia, en ríos de agua viva dentro de ustedes. La palabra de quién? Del gran yo soy, de Jesucristo o del Espíritu Santo. La palabra de Cristo. Oiga, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primero, la Biblia es para que nos enseñe. La palabra de Cristo, que es el verbo hecho carne, es para que more en nosotros. Pero ¿cómo va a morar esta palabra si nosotros desechamos el oírla? Si nosotros no nos esforzamos en leerla. ¿Qué pasaría si yo aquí vengo hablándoles cosas y usted se conforma solo en escucharme? ¿Qué va a pasar con su alma? Tenemos, por eso está escrito, la palabra de Cristo mora en abundancia. Primero tenemos que amar lo que está escrito. Vuelvo a repetir, hay personas que pasan un montonón de tiempo. No es mi vida, ni es mi problema, ni los quiero juzgar. Pero hay personas que le dedican mucho tiempo a este mundo. En sus programas de televisión, en sus programas de no sé qué, y no quieren leer por lo menos un poco la palabra de Dios. No los estoy juzgando, solo digo que si la palabra de Cristo no abunda en ustedes, ¿qué va a pasar cuando Él venga por su pueblo? ¿Será que vamos a estar con lámpara pero sin aceite? ¿Será que vamos a estar con lámpara o con Biblia, pero de qué sirve si no la leemos? Bueno, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra, que abunde la palabra. Y no se canse usted de leerla 1000 veces la Biblia, 10,000 millones de veces. Lea su palabra, lea la palabra que da vida. La ley de Jehová es perfecta, que alumbra los ojos, que convierte el alma, que es más rica o más dulce que la miel y la que destila del panal. Vamos un día a compartir ese versículo, Salmo 119, versículo 7 al 12 o al 13, si no estoy mal, o por lo menos lo podríamos dejar del 7 al 10. Muy hermoso pasaje. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. La Biblia es para enseñarnos y para exhortarnos. No piense usted que se le está regañando. Es exhortación. Es exhortación. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos. Dios quiere que le cantemos al Señor, pero ¿quién es el Señor? Cristo. Al Señor Jesucristo. Cantemos al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios quiere que los salmos nosotros los leamos y los cantemos. Porque cantando la palabra no solo estamos repitiendo la palabra, sino que nos estamos llenando de la palabra y nuestro corazón se va rebosando de la palabra, y aquí es donde se cumple. La palabra de Cristo more en vosotros, more
en abundancia en vosotros. Si nosotros cantamos salmos, la palabra mora en nosotros en abundancia. Ahora, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? ¿En el nombre de quién? Hay un nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres, en la cual seamos salvos. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. ¿Pero qué Señor? En el nombre del Señor Jesús. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo es a través de Él, porque nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Y Él es Dios. Aquí vino en semejanza de hombre y en semejanza de hijo, pero Él es Dios. ¿No sabéis que los que me han visto a mí han visto al Padre? Así lo dijo Él. Ya vamos a leer esos pasajes, pero tenemos que entender, hermanos, que Dios, Jesucristo, es nuestro Dios. Y, bueno, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, Dios lo único que va a recibir es todo lo que hagamos en su nombre de Él. Todo lo que hagamos en su nombre es lo que el Padre va a recibir. Bueno, entonces comenzando estos pasajes, vamos ahora ya entendiendo esto, vamos a ir hasta Isaías. Miren, son muchos los pasajes, voy a tratar la manera de comentarlo lo menos que pueda, ¿verdad? Porque la palabra sola se explica, ella es la que nos ayuda. Isaías capítulo 9, voy a leer del versículo 2. Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Aquí ya comienza a hablar Isaías, ¿quién es la luz del mundo? ¿Han oído ustedes ese pasaje? ¿Lo han leído? Y la luz del mundo, ¿quién es la luz del mundo? Ya lo vamos a leer también. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿En dónde andábamos nosotros? Perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué qué pasó con nosotros? En tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Creímos en Jesucristo y nos dio vida, porque Él es la luz de los hombres. Ya lo vamos a leer. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no? Si Él vino, de dos pueblos hizo uno. Su nación es Israel. Pero los que creemos en Jesucristo, por la fe, hemos sido hechos hijos de Dios. Oiga lo que está escrito. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega. Miren, nos vamos a alegrar en Dios. Como en la siega, cuando todos están cosechando. O cuando todos están repartiendo despojos. O sea, va a haber una alegría dentro de nosotros porque tenemos a Jesucristo. Porque, el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián.
Oiga lo que dice el 4 otra vez. Porque tú quebraste su pesado yugo. Él nos quitó. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién dijo esto? ¿Yahvé, Jehová o el Espíritu Santo? ¿O quién? ¿O el yo soy? El yo soy lo dijo. ¿Por qué? Porque uno es su nombre por los siglos. ¿Cuál es su nombre? El gran yo soy. Ese es su nombre, el yo soy. Oiga lo que está escrito. Porque tú quebraste su pesado yugo, ligera es mi carga. Y no, ¿cómo es que dice? Ligero mi yugo. No, ya me confundí ahí. Perdone. Ligera mi carga. Lo tengo que buscar, pero ahorita, perdónenme. Sí lo voy a dar. Hoy tal vez no, tal vez Carlos, si estás ahí, me ayudas con este versículo, porque se me fue ahorita, perdón. Alguien que me ayude con ligero es mi yugo. Bueno, sigo leyendo. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Ahorita es lo que yo quería encontrar. Bueno, el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. ¿Cómo se va a llamar su nombre? Admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo va a ser el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo se iba a llamar o cuáles eran los atributos que él traía? ¿Cuáles eran sus insignias? ¿De qué está lleno él? Aunque muchas cosas no las conocemos, pero él quiso mencionar 3 o 4. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y se llamará su nombre admirable. ¿Y qué más traerá? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es su nombre. Esas son sus virtudes que traerá, pero ahí dice, consejero y Dios fuerte, Padre eterno. Esas son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, un niño nos es dado. Está comenzando a hablar de Jesucristo. Voy a leer otro pasaje. Perdonen, otro pasaje lo voy a leer. Me voy a hacer para atrás un poquito, voy a leer Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí está escrito desde los profetas lo que estaba pasando en Mateo. Acompáñenme a Mateo. Pero solo vuelvo a recalcar. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Quién iba a nacer? El Dios con nosotros. ¿Por qué le pusieron Emmanuel? Porque eso quería decir Dios con nosotros. Por eso él dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Bueno, vamos acá. Eso fue Isaías 7:14. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado
sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Son los atributos que traía nuestro Señor. Ahora pasémonos a Mateo. A Mateo. Vamos a leer en Mateo. Vamos a leer capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la función de nuestro Señor Jesucristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay en Isaías 40. Me voy a retroceder solo un momento a Isaías 44, si no estoy mal. Un momento. 44. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Sus funciones son muchas. El Dios de Jacob. Así lo dice el versículo 5. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Oiga lo que dice, estoy leyendo Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Cómo se llama Él? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el primero, pero dice: yo soy. Y después dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, el principio y el fin. Él es Dios, el gran yo soy. Él es Dios. Él es el principio y Él es el fin. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy primero, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Quiero ver otro pasaje, siempre en Isaías. Siempre en Isaías, perdónenme. Versículo 8, siempre 44, 8. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Oiga lo que dice el mismo Dios. No conoce otro. Él es todo. Él es todo. Aquí en Isaías 44, 1. 41, 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros.
Él es el mismo en la antigüedad y ahora. Él es el primero en el principio y Él es el primero en el final. Así lo dice. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Gloria a Dios. Bueno, regresamos ahora otra vez a Mateo. Estoy en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que ya lo leímos, está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué nombre le iban a poner a él? ¿Y por qué se lo pusieron? ¿Y qué representaba en el nombre de Emmanuel y de Jesús, que es el mismo? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el nombre de Jesús es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es ese Dios? Jesucristo es su nombre. Él es el gran yo soy. Es Jesucristo. Vuelvo a leerlo, Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Isaías 7:14, Isaías 9:6. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es Dios con nosotros. Ahora vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí queda también bien claro que iban a ser en la ciudad de David un Salvador. Iban a ser un Salvador. ¿Y cómo se iba a llamar este Salvador? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Pero no solo es Cristo, es el Señor. Recuérdense que el Señor es sinónimo de Dios, es el todo, en todos, es el Señor. Y iban a ser el Cristo, el Señor. Bueno, vamos a compartir otro pasaje. Nos estamos yendo así rapidito, hermanos, para que nos dé un poquito más de tiempo de explicar lo que viene. Vamos a leer lo que está escrito en Primera de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ayer lo leímos un poco, ahora lo repetimos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, el que nació en la ciudad de David, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesucristo nada. Él es Dios.
Todo lo hizo Él. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y no solo fue hecho carne, porque aquí dice, verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero ahora, ¿qué pasó con ese verbo? El verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está diciendo cabalmente lo que pasó. Ahora vean el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oiga el 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo es Dios. Ni la muerte le quitó el poderío de Él. Bueno, ahora leo San Juan capítulo 1. Ahora voy a leer el versículo 4. Versículo 4. Perdón. San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? ¿Quién es el que quita nuestros pecados? Los arroja al fondo del mar para nunca más acordarse de él. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo es el nombre de este Cordero? El que no había en Apocalipsis 5, nadie había digno que desatara los sellos. Nadie podía ni mirarlo, ni leerlo, ni mirarlo. Porque no había nadie digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Solo el Cordero era digno. Oiga, capítulo 1, versículo 29. Ahora es Juan el Bautista el que da testimonio. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Oiga Juan cómo lo dice. Y si usted lee las Escrituras, el que nació primero es Juan. Juan nació primero. Si no estoy mal, 6 meses después nació Jesucristo. Pero él nació primero. Pero Juan no lo está viendo como su primo. Que Juan es más grande que su primo. No, Juan está viendo al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, al que él no era ni digno de desatar las sandalias, al que él necesitaba ser bautizado por él. No Juan bautizando a Dios, no podía. Pero Jesús le dice, lo tienes que hacer. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. Porque Jesús iba a bautizar con el Espíritu. Jesús iba a bautizar con fuego. Pero dice Juan algo bien impresionante. Él era antes que yo, dice. Y van a ver ustedes lo que le dicen los fariseos que no lo lograron entender. Se pusieron a pelear con nuestro Señor Jesucristo. Porque le dice, ¿acaso eres tú mayor que los profetas? ¿Acaso eres tú mayor que Abraham? Ahí lo vamos a leer. Ya que tenemos aquí a la par Lucas otra vez, vamos a leer Lucas 24,
44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué se habla de él? Porque él es Dios. Todos, Moisés habló de Dios. Los profetas todos profetizaron de Cristo. Los salmos hablan de él. ¿Pero por qué? Porque él es Dios. Y toda la honra y la gloria es para Dios. El único que se merece la honra y la gloria se llama Jesucristo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero ¿qué era lo que se tenía que cumplir? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. No entendían los apóstoles. Les tuvo que abrir el entendimiento para que entendieran las escrituras. Pero ¿qué era lo que hablaron qué habló Moisés? ¿Qué habló los profetas? ¿Qué hablaron los salmos? Ahora Jesús les va a decir: miren todo lo que habló, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que habló Moisés de mí, todo lo que dicen los salmos de mí. Ahora les voy a abrir el entendimiento para que entiendan. Y les dijo: así está escrito. Vuelvo a repetir, un versículo se tiene que comprobar con un montón de versículos para que se vuelva una doctrina de Dios, ¿verdad? Y todo lo que está escrito, escrito está. No quiere decir que solo porque un versículo dice algo en contra, se tenga que decir: no, lo demás se borra porque aquí dice esto y esto. Y solo esto y esto voy a leer. Porque entonces tendríamos que quitar toda la Biblia. Si solo le vamos a hacer caso a un versículo, tendríamos que arrancar toda la Biblia. Y todas las hojas, y solo quedarnos con un versículo si queremos solo respetar un versículo. Oiga lo que está escrito. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. Que se predicase en su nombre. Por eso aquellos judíos, cuando agarran a Pablo, agarran a Juan, agarran a Pedro, les prohibían que hablaran en ese nombre. Ahí lo vamos a leer. Les prohibían que hablaran en el nombre de Jesús. Porque eso fue lo que hicieron los apóstoles. Hablar de Jesús. Voy a ver si lo tengo acá cerca. Varones israelitas, oíd, estoy leyendo Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, y crucificándole, al cual Dios le levantó, suelto los dolores, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá
que su santo vea corrupción. Yo quiero adelantarme. A este Jesús resucitó, ahora estoy leyendo el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por él, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, esto que vosotros veéis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta es la razón por la cual, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oiga lo que dice el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Oyeron lo que están hechos? Para perdón de pecados. ¿Y en el nombre de quién se iban a bautizar? En el nombre de Jesucristo. Ahora dice Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase, en el 46, perdón. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, en el cual que se predicase en el nombre de Jesucristo. Vayan y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y Lucas lo dice igual. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bueno, ahora, no sé cuándo vamos. Ahora vamos a leer otro pasaje. Estamos en Juan, capítulo 8. Aquí sí no me va a alcanzar, porque son muchos los pasajes. Vamos a comenzar rapidito. Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. Oiga lo que les dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero él menciona la palabra clave, yo soy. Yo soy. Este yo soy es desde el inicio hasta el final por todos los siglos. Es el mismo. Así se llamará él. Así lo leímos ayer en Éxodo capítulo 3, versículo 14, si no estoy mal. El yo soy. Ahora Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Me voy a adelantar. Versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo
solo, sino yo y el Padre. Perdón. No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él dice que no era solo él. Su juicio era verdadero porque no era solo él, sino que era él y el Padre que lo envió. Aquí ya comienza a hablar del Padre. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre. Sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy, les dijo otra vez en el versículo 18, capítulo 8, versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, porque Él es Dios. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aquí ya no está hablando él con Felipe, aquí está hablando con los doctores de la ley, con los escribas y fariseos. Aquí está hablando con toda la élite que le condenó. Aquí está hablando con todos los que lo condenaron. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le están haciendo una pregunta. Y él respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nadie le prendió, pero sí le iban a prender porque ya estaban ellos cansados que él estuviera diciendo que él era la luz, que él era el pan que descendió del cielo, que sus padres de ellos comieron el maná, pero él era el verdadero maná, el que había descendido del cielo, que él era la luz, y el que no creyera en él no iba a ser salvo. Y ya estaban chinos los judíos, porque eran personas que conocían la ley, pero no lo reconocieron. Porque ellos le preguntan, ¿pero por qué dices tú esto? Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 21, 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Oiga lo que les está diciendo. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Aquí está una gran clave. ¿Por qué les dice que en sus pecados van a morir? Lo dice abajo, versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, ¿a dónde yo voy, vosotros no podéis venir? Se preguntaban los judíos. Versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Otra vez volvió a mencionar el yo soy, pero él lo hace a propósito, para que entiendan que él es el mismo que ellos conocen, porque ellos entre comillas le conocían la letra, que así se llamaba, el yo soy, y él siempre les decía, yo soy de arriba. No me reconocen, yo soy Dios. Eso es lo que les está diciendo, yo soy Dios. Estoy leyendo San Juan, capítulo 8, versículo 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él no es de este mundo porque él hizo al mundo con una mano. Él no es de allí. Pero ellos, que eran los líderes, sí eran de este mundo, porque no conocían a Cristo.
Por eso le dijo, en sus pecados moriréis. Pero ahorita va a explicar por qué está diciendo eso. Porque la palabra sola habla. Espero en Dios que usted aprenda a leerla, que le guste, que le agrade, anhelar. Por eso Jesucristo dijo, vayan y escudriñen, no se queden parados en un solo versículo. Agarren todo para acá y para allá. Aquí venimos hablando desde el 12 y ya vamos por el 23. No estamos quitando pasajes, estamos leyendo como está escrito. Oiga, 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije, aquí está la respuesta del versículo. Voy a leer el 21 otra vez. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Aquí está la respuesta. ¿Por qué les está diciendo que en sus pecados van a morir? Solo permítanme, voy a tomar un poco de agua. Permítanme. Perdón. Les dice que en sus pecados van a morir. Pero ¿por qué les dice Jesús eso al Sanedrín? Aquellos que tenían la Biblia por todos lados, porque tenían filacterias, ahí estaban todo. ¿Por qué a los representantes de la palabra de Dios les dice que en sus pecados van a morir? ¿Por qué estos tienen la ley de Moisés y les dice que en sus pecados van a morir? ¿Por qué? Si ellos eran la representación de Dios aquí en la tierra, porque Dios había dejado que ahí hubiera el sumo sacerdote. O sea, como quien dice, había un montonón de sacerdotes, pero había entre ellos un líder. Y Jesús les dijo, vosotros moriréis en vuestros pecados. Pero ¿por qué les dijo eso, hermanos? Aquí está la respuesta, gloria a Dios, solo es de que leamos. La Biblia habla sola. Oiga, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis, oiga, ¿cuál es la razón por la cual iba a morir? Esos religiosos, ¿por qué iban a morir? Los doctores de la ley, ¿por qué iba a morir el Sanedrín? ¿Por qué? En primer lugar, porque le mataron. Primer lugar, pero no era solo por eso, porque ya estaba escrito que él iba a entregar su vida. No es tanto el problema ese. El problema es que no le reconocieron. Nicodemo le dijo a Jesucristo, Maestro, sabemos que eres de Dios, que has venido como rabino, como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces a menos que Dios esté con él. Y Jesús le dijo, no. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos, Nicodemo. Y sí que lo mandó para afuera. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer. Llegó a decirle, mira, mira Jesús, tú y yo somos iguales. Yo soy rabino, yo soy maestro. Y Jesús le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes las cosas que te digo? ¿Cuánto nomás si te explicara las espirituales? Le dijo, peor me entenderías. Pero Nicodemo era maestro, por eso le llegó a decir, rabino, aquí hablando entre rabinos, maestro, ¿eh? Él siempre se comparó igual, siempre sabían, a Jesús le tenían envidia. ¿Por qué lo mataron? Pregunta Pilatos. Pilatos les dice, ¿pero qué? ¿Qué ha hecho este hombre? Nada. Ah, pero tú crucifícale. Y él sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Eran envidiosos. Por eso lo mataron, por la envidia que había, porque se sentían a la altura de Jesús. Sí, él sabe la Biblia, pero yo también la sé. Él habla de Dios, pero yo también. Siempre la envidia ahí detrás. ¿Por qué no reconocemos que lo que está escrito nos está enseñando a todos? Y que seremos enseñados todos por Dios y todos seremos hermanos. Ahí sí, todos a una misma altura. Pero delante del Señor no somos de una misma altura. Él es nuestro Dios. Él está muy alto de nosotros.
Él está muy alto de nosotros. Si pueden compartirlo, compártanlo, por favor, se lo ruego. Pero Él está muy alto de nosotros. Pero Nicodemo le dijo, maestro, sabemos que eres de Dios. Y le dijo que eran maestros los dos. No lo reconoció como su Señor. Este es el gran problema. A esto queremos hablar ahorita en el versículo 24. ¿Cuál es la condenación de ellos? Que no lo vieron como el gran yo soy. No lo vieron como Dios. Lo vieron como maestro. Como quien dice, sí, solo se preguntaban, ¿y de dónde salió este? Porque no ha estado en el instituto teológico, bueno, tantos nombres que ahora hay, que no era de los herodianos, que no era de los saduceos, que no era de los fariseos, que no estaba en el Sanedrín, que nadie lo conocía, todos sabían que era hijo del carpintero, es lo único. Y esto es lo que condena al hombre. Esto es lo que condenó a la religión y esto va a seguir condenando a todo aquel que no crea que Jesucristo es Dios. Porque Él salvará al mundo, porque Él perdonará al mundo de pecado, porque Él es Dios con nosotros. Un hijo nos es dado y será consejero, será Dios fuerte, será príncipe de paz. Él es Dios y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas, no quiso humillarse delante de Dios. Esta es la condenación. Oiga lo que dice, moriréis en vuestros pecados, pero aquí hay una razón, por qué razón iban a morir. Oiga lo que dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Cuál es la razón? Estoy leyendo San Juan capítulo 8 versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está como que jugando unas palabras, pero no son palabras que él estuviera jugando. Porque estos a quienes les estaba hablando sabían que el yo soy era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de los patriarcas, y que ya estaba escrito en el libro de Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, todos hablaban del gran yo soy. Bueno, yo le digo gran, ¿verdad? Porque es Dios, el yo soy. ¿Por qué razón fueron condenados? Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué dice que morirán en vuestros pecados? Porque el que no reconozca a Jesucristo como Dios, como su Salvador, como el que perdona nuestros pecados, no le van a ser perdonados sus pecados. ¿Se recuerdan que acabamos de leer eso? ¿Dónde estamos? ¿Se recuerdan? Lucas, aquí estamos. Juan el Bautista acaba de hablar de esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan 1:29, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí iban a morir en sus pecados. ¿Por qué iban a morir en sus pecados? Porque si no aceptan a Jesucristo, no hay perdón de pecados. Mi gran amigo me hacía unas preguntas hace unos días, no he podido contestársela, pero esto es todo. ¿Y por qué se van a morir el montonón de gente? Porque si no aceptan a Jesucristo, que Él es el yo soy, el Dios de la Biblia, se van a morir. Y no hay quien les perdone sus pecados. Por eso es muy importante bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Así lo dijo Juan. Y no hay otro hombre más grande que Juan el Bautista, nacido de mujer, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
no hay otro hombre más grande que Juan, nacido de mujer. Y eso no lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dijo ese hombre tan grande. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga lo que le está diciendo, eso lo dijo Juan el Bautista. Ahora oiga lo que dice Lucas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí hay otro versículo, igual al de Hechos capítulo 2. Váyanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ya vamos a leer eso, vamos a tratar la manera de poder agarrar mañana o pasado estos versículos para poder enseñar lo que es el bautismo que Jesucristo dejó. No está quitando el de Mateo 28, no lo está quitando, solo está diciendo en el nombre de. ¿Cuál es el nombre de? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Es uno, es su nombre, es yo soy. Y por eso Jesucristo le dice a estas personas que son lo más alto en entender lo que estaba escrito. Ustedes, les dijo, ustedes se van a ir al infierno porque ustedes conocen las Escrituras y no quieren reconocer que yo soy. Eso lo dijo él. No quieren reconocer que yo soy. Oiga lo que está escrito, versículo 24. Estoy otra vez en Juan, capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, hasta hace una tilde ahí, o no sé qué es lo que se mira, ya no mucho miro, pero hay una coma, un alto, que yo soy, es un alto, yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. ¿Tú quién eres? Ellos les dijo: yo soy el Dios que ustedes, entre comillas, quieren adorar. Y así lo dice más adelante. Ya me pasé, parece otra vez, ¿verdad? Cuando digo ya me pasé, quiero aclararlo, estoy diciendo que más me gustaría solo una hora compartir, aunque no da tiempo para explicar nada. Pero con la ayuda de Dios vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Mi anhelo no es ser el maestro de ustedes. El anhelo mío es que realmente todos seamos motivados a leer la palabra, porque si no, moriremos también en nuestros delitos y pecados. Si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, moriremos en nuestros delitos y pecados. Es necesario aceptar a Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque Él será su libertador, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, y ese Dios con nosotros era el Verbo en el principio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí le dice a lo más alto de Israel en ese entonces, que conocían la palabra de Dios, les dice: moriréis, van a morir, les dijo, porque no me reconocen a mí, que yo soy el mismo Dios que habló con Moisés. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no
entendieron que les hablaba del Padre. No entendieron que Él era el yo soy, que les estaba hablando del Padre en Él. Y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que cuando ustedes me crucifiquen, así como fue levantada la serpiente en el tiempo de Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando ya esté crucificado, entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ellos mataron a Dios. Por lógica, está escrito que nadie le iba a quitar la vida. Él mismo la daba y él mismo la tomaba porque Él era Dios. No hay necesidad que nadie le resucite. Él mismo la toma, Él mismo la pone y Él mismo la toma. Porque Él es Dios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. La gente podría, pero ¿cómo así que el que te envió contigo está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Está en Él. Si usted es cristiano, ¿quién está en usted? Cristo. Pero si está en el hermano, ¿en quién está con el hermano? Cristo. Su espíritu está en todos. Él está en todos. Por eso dice, si abriere la puerta, vendremos y cenaremos con Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y aquí hablaba del Padre. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. Pero no era que estuviera a la par. Conmigo está. Era en Él. No me ha dado solo el... Voy a leer otras 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Nunca lo dejó solo, nunca. Excepto los últimos segundos, donde ya viene Dios y dice que Dios quiso quebrantar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él traía el pecado del mundo. Y por último le dijo: Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Solo hasta ahí. Pero después otra vez volvió a tomarse Él solo. Para que entendieran que Dios no perdona el pecado. Para que entendamos que todos nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Para que entendamos que tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Dios, no va a entrar al reino de los cielos. Si usted lo ha aceptado, ¿saben ustedes que en Israel hasta el día de hoy hablan de Jesucristo como un maestro, como un profeta? Y Jesús no es un... Bueno, tiene todas las condiciones de todo, pero Él no se queda como profeta o como maestro. Él es yo soy. Él es Dios. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oiga, primero unas grandes mentiras que echaron estos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Se los llevaron 70 años a Babilonia. También fueron esclavos 400 años en Egipto. Y dice que jamás habían sido esclavos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí es muy importante, hermanos, y con esto me voy a detener. Tenemos que conocer la verdad. Si permanecemos en su palabra, verdaderamente seremos libres. Pero su palabra no es un versículo. Su palabra no es un versículo. Su palabra comienza desde Génesis hasta Apocalipsis. Su palabra es toda la Biblia. No nos aferremos a un solo versículo. Aquí leímos paso a paso lo que está escrito. Hagamos lo mismo siempre. Hagamos lo mismo. Leamos lo que está escrito. Lean ustedes en sus casas un capítulo antes, un capítulo después y el capítulo que estamos leyendo, y se van a dar cuenta de la sabiduría, de las riquezas, del poder, de lo que es más dulce que la miel, su palabra. Pero esforcémonos. Si usted no se esfuerza por leer lo que está escrito, no va a conocer la verdad. Y oiga lo que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la tienen que conocer, la tienen que indagar, escudriñar las escrituras. Esta es la verdad que tenemos que escudriñar, que trabajemos por el pan que a vida eterna nos llevará. Hay personas que están durmiendo, ¿sí? Hay personas que están durmiendo, se van a quedar, porque habían 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Todavía tarda el maestro. No tarda. Trabajemos. Hay personas que se les lleva este pan y aún así no quieren masticarlo. Ay, no, qué duro como habla él. No es duro, hermanos. Es palabra de Dios. Y para los que creemos en esta palabra que es la cruz de Cristo, creemos en un Dios verdadero. Por eso les digo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Cuando lo crucificaran, dijo que iban a entender. ¿Qué pasó cuando él lo crucificaron? Hubo un terremoto, se nubló la tierra, se rompió el velo, ya no más sacerdotes. Él es el único sacerdote. Él es el único que puede hacer un último sacrificio, y lo hizo consigo mismo. Él es el único abogado. Termino donde comencé. La palabra, estoy leyendo Colosenses 3:7. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y todo lo que hagamos, ya sea de hecho o de palabra, hagámoslo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que a su nombre sea toda la honra y la gloria. Dios les bendiga. La paz de Cristo esté con nosotros. Leamos la Biblia. Anhelemos
poder llenarnos de su palabra, porque aquí dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pero para que more la palabra, ¿qué hay que hacer? Leámosla. Leamos la palabra, porque no vaya a ser que por haraganes o perezosos nos quedemos en este mundo cuando Él venga por su iglesia. Recuérdese que se les está diciendo, no se les está juzgando. Solo leemos lo que está escrito. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Si pueden ayudarme a compartirla, se los agradezco. Bendiciones y gracias. Gracias a todos los que ya la compartieron. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos, hermanos y hermanas.